Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que diariamente venimos a buscar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos continúe acompañando, porque lo necesitamos para entender la palabra y para aplicar. Ayer vimos nosotros el capítulo 14 de Oseas, que era el último. Hoy vamos a hacer como siempre cuando terminamos el libro, de hacer un resumen general del libro. Vamos a ver entonces el resumen del libro de Oseas. El libro de Oseas es una historia de amor real, trágico y veraz. Trascendió la historia de un joven y su esposa. Nos relata el amor de Dios por su pueblo y la respuesta de su novia. Se había celebrado un pacto y Dios había sido fiel. Su amor fue constante y no había roto su compromiso. Pero Israel, al igual que Gomer, era adúltero e infiel, pues despreciaba el amor de Dios y se volvía a dioses falsos. Después de advertir acerca del castigo, Dios reafirma su amor y ofrece la reconciliación. ¡Qué bello! Ese es el Dios que nosotros tenemos. Su amor y su misericordia eran rebosantes, pero la justicia se cumpliría. El libro comienza con la instrucción para el matrimonio de Oseas. Después de este matrimonio nacen los hijos y cada uno de ellos lleva su nombre. El primer hijo le dice que le ponga por nombre Jezreel. ¿Y qué significa? Porque de aquí a poco yo castigaré a Israel. La segunda fue una mujer, una hija, y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruana, que quiere decir, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Y el tercer hijo fue Lo-Amí, que el nombre quiere decir, porque vosotros ni sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Dios le dio a cada uno de los hijos de Oseas un nombre con su significado. ¿Sí? Dice, como predijo, Gomer abandona a Oseas. Gomer es la esposa de Oseas, para ir en pos de lujuria. Sin embargo, Oseas, cuyo nombre significa salvación, las imágenes del amor y del regreso a su casa, totalmente reconciliados. Las imágenes del amor, del castigo y de la gracia y de la misericordia de Dios se entrelazan en sus relaciones. Después Dios enfatiza su caso al pueblo de Israel. Los pecados de Israel a la larga traerían destrucción y provocarían su ira, lo que resultaría en castigo. Pero aún en medio de la inmoralidad de Israel, Dios es misericordioso y le ofrece esperanza y le expresa su amor infinito por su pueblo y el hecho de que si se arrepentían habrían bendiciones. El libro de Oseas describe dramáticamente el amor constante y paciente de nuestro Dios. Quedó reflejado en el matrimonio de Oseas, que la mujer se fue con otros hombres, pero después Dios le ordena que vaya y la traiga y la compre y la ama. Ese es el amor de Dios para con nosotros, que después de que vamos y pecamos, somos adúlteros, Dios vuelve a traernos. Vamos a mirar
el versículo clave de este libro. Dice el versículo clave, está en el capítulo 3 y el versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas y pasas y comen. Ese es lo de esto. Vamos a ver nosotros los megatemas. Miramos, al igual que la esposa de Oseas, Gomer, le fue infiel, la nación de Israel le fue infiel a Dios. La idolatría de Israel era como el adulterio. Buscaba relaciones ilícitas con Asiria y Egipto para que le dieran poder militar y mezclaba la adoración a Baal con la adoración a Dios. El castigo de Dios. Oseas advirtió solemnemente a Judá que no seguiría el ejemplo de Israel, debido a que Judá rompió el pacto, se apartó de Dios y se olvidó de su Creador, experimentó una invasión devastadora y cautiverio. El pecado tiene terribles consecuencias. Nosotros lo sabemos, hermano. De la misma manera que Oseas fue detrás de su esposa infiel para hacerla volver, así el Señor nos busca con su amor. Su amor es tierno, leal, inalterable y eterno. Dios nos sigue amando de todas maneras. Miremos ese amor del Señor. De verdad que no siendo somos malos, anda detrás de nosotros a ver en qué momento lo volteamos a mirar. La restauración. Si bien Dios disciplinaría a su pueblo por su pecado, alienta y restaura a aquellos que se han arrepentido. El verdadero arrepentimiento abre paso a un nuevo comienzo. Dios perdona y restaura. Miremos la primera división de estudio que dice la desobediente esposa de Oseas, que está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Oseas subraya los paralelos entre su relación con Gomer y la relación de Dios con la nación de Israel. A pesar de que Israel hizo un pacto con el único Dios verdadero, buscó otros dioses falsos. De la misma forma, Oseas se buscó con Gomer, sabiendo de antemano que ella lo abandonaría. Oseas trató con ternura a su esposa a pesar de su pecado. Y Dios fue misericordioso con el pueblo de Israel a pesar de sus pecados. Dios no ha cambiado, su misericordia permanece aún y Él nos sigue perdonando. Vamos a mirar el ambiente de la época en que se escribió esto de Oseas. El ambiente de la época. Los últimos reyes de Israel fueron especialmente malvados. Establecieron impuestos altos, oprimieron a los pobres, fueron idólatras y no tuvieron respeto alguno por Dios. Israel se vio sometido a Siria y forzado a pagar tributo, lo que le quitó los pocos recursos que le quedaban. El mensaje principal es: el pueblo de Israel había pecado contra Dios como una adúltera peca contra su esposo. Era seguro que el castigo caería por vivir sin respeto a Dios ni a sus compatriotas. Oseas vio sucumbir a la nación ante Asiria. La importancia del mensaje. Cuando pecamos, ponemos en peligro nuestra relación con Dios porque faltamos a nuestros compromisos con Él. Si bien todos habremos
responder ante Dios por nuestros pecados, los que busquen el perdón de Dios serán salvos del castigo. La infidelidad espiritual. El adulterio espiritual y el adulterio físico son muy parecidos y en muchas cosas, y en ambos son peligrosos. Dios estaba enojado con su pueblo porque había cometido adulterio espiritual contra él, de la misma forma que Gomer había cometido adulterio de la manera física con Oseas. Miremos el punto B, que va del capítulo 4 al capítulo 14, y es el desobediente pueblo de Dios. El resto del libro trata acerca del pecado de Israel y su eminente castigo. Oseas señala la decadencia moral y espiritual de la nación. Describe el castigo que les aguarda y le ruega que regresen a Dios. A pesar de que el castigo y la condenación del pecado prevalecen en este libro, a todo lo largo hay un lazo de amor y restauración. Incluso en medio del castigo, Dios es misericordioso y restaurará a los que se arrepienten y regresan con Él. Miremos ese Dios de bello y precioso, hermanos, que nosotros tenemos, que lo vimos nosotros reflejado en este libro, la orden que le da Oseas de ir a buscar una prostituta, después de irla a traer y de amarla, era la señal que así él amaba a su pueblo de Israel, que era infiel, que no le obedecía, que pecaba, pero que lo amaba en gran manera. Oseas cierra con un llamado a escuchar, aprendamos esto, hermanos. Oseas cierra su libro con un llamado a escuchar, aprender y beneficiarse con la palabra de Dios. Para los que recibieron el mensaje del Señor por medio de Oseas, esto significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Para usted que ha leído el libro de Oseas, la opción es similar. Va a escuchar el mensaje, va a escuchar el mensaje, que es una opción similar. O escuchar el mensaje del libro y sigue los caminos de Dios. O rechazar en los caminos del Señor. La persona que insista en seguir su propia dirección sin la guía de Dios anda a tientas y tropieza en la oscuridad. Si usted está perdido, puede encontrar el camino al volverse de su pecado y seguir a Dios. La preocupación de Dios por la justicia, que requiere fidelidad, y la misericordia que ofrece perdón, puede verse en la relación con Oseas. Podemos errar al olvidarnos del amor de Dios y sentir que nuestros pecados no tienen remedio, pero también podemos errar al olvidarnos de su ira contra nuestros pecados y pensar que seguirá aceptándonos sin importar la forma en que actuemos. No, eso sí no lo vamos a encontrar. Si nosotros no cambiamos, hermanos, si no somos diferentes, si no damos una vuelta de 180 gramos, podemos quedarnos y esperar la ira de Dios, la ira de Dios. Perdón es una palabra clave. Cuando Dios nos perdona, castiga el pecado, pero muestra su misericordia para con el pecador. Nunca debemos temer ir a Dios para que borre nuestra deuda y renueve nuestra vida. Padre lindo, Señor,
Solo en ti encontramos esa misericordia, Señor. Solo tú, Papito Señor, cuando le somos fieles, cuando le obedecemos, Papito Señor, tú caminas con nosotros y nos limpia y somos nuevas criaturas. Ayúdenos, Señor, para que este ejemplo del matrimonio de Oseas con Gomer, esta infelicidad, se nos quede grabada en nuestras vidas, para serte fiel, Señor, para adorarte solo a ti, para depender de ti, Señor. Ayúdanos hoy y siempre. Amén y amén.